Le doy la bienvenida a la maestra Carla Rodríguez Salas de la Universidad Nacional de Costa Rica, quien es parte del Seminario de Educación Bibliotecológica ya desde hace poco, más o menos 10 años, y que hemos venido consolidando el trabajo del Seminario de Educación. Al doctor Juan Carlos Marcos Recio de la Universidad Complutense de Madrid, quien también es parte de este seminario. A el doctor Carlos Miguel Tejada Artigas, también de la Universidad Complutense de Madrid. Al doctor Roberto Garduño Vera del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, así como la doctora Brenda Cabral Vargas, quienes participan en esta mesa, y Brenda como corresponsable del seminario. Asimismo, agradecemos el que haya invitado nuestra invitación el doctor Juan Miguel Castillo, que viene de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por favor, un fuerte aplauso para nuestros participantes en esta mesa de discusión. Bien, decía que pareciera ser que la educación bibliotecológica de manera inmediata nos traslada a las instituciones de educación superior que imparten las carreras del área bibliotecológica. Y prueba de ello son los innumerables artículos que no solamente los investigadores y miembros del seminario han realizado, sino todos los que estamos vinculados con la tarea docente en estas escuelas, y aún los que no están. Prueba de ello son los artículos que hablan de historia, de planes y programas, de docentes, de asuntos estudiantiles, de problemas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero en pocas ocasiones vemos a la educación bibliotecológica como un objeto de investigación a través del cual se pueden analizar aspectos teóricos, corrientes e ideologías, modelos o enfoques que pueden sustentar nuestro objeto de estudio. Claro que no es fácil hacer esa división, y de hecho pues no tendría por qué existir, porque una cosa nos lleva a la otra, analizar problemas, fenómenos de estudio y demás. Bueno, bajo este contexto, yo quisiera que en primera instancia nos remitiéramos a determinar desde su punto de vista cuál es el papel de la información de la educación bibliotecológica como formadora de profesionales para el ejercicio en unidades de información, ¿sí? Y pregunto en unidades de información porque, de acuerdo a la mesa anterior, ¿sí?, nuestro ejercicio profesional va más allá de las bibliotecas, ¿sí? Ahora, con el desarrollo tecnológico, con el boom de la información digital y demás, va más allá de los espacios de una biblioteca y de libros y revistas que se ven muy bonitos en nuestro mural, pero que va más allá. Entonces, ¿cuál es el papel de la información en esta formación de profesionales en la educación bibliotecológica? Doctor Juan Carlos, sí, toma la palabra, por favor. Muy buenas tardes a todos. Y yo también, como la doctora Ruth Vallejos, quiero ser parte rompedora de esta mesa para que vean que no nos hemos puesto de acuerdo en las respuestas, pero no me hagan las mismas preguntas que a ella, ¿sí? Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo parto de una facultad como la que yo trabajo, que es Ciencias de la Información, en la que la documentación también tiene una parte importante, es un nicho importante, y que fundamentalmente yo creo que se puede aplicar tanto a la información como a la bibliotecología y a la archivología. Parto de que es fundamental la excelencia académica y profesional de los alumnos. Si nos movemos dentro de esos ámbitos, al final, cuando estemos hablando de la educación bibliotecológica, tendremos que aplicar también esos criterios y esos rigores. El problema que se nos plantea a veces es cómo conseguimos que nuestros alumnos lleguen a ser buenos profesionistas si realmente, como se discutió en la mesa anterior, lo siento, tendré que hacer algunas referencias a la mesa anterior, porque yo había planificado cosas aquí que veo que ya las habían adelantado. Creo que es fundamental en cualquier ámbito educativo
un proceso de selección previo que realmente determine que los alumnos tienen una implicación importante en lo que quieren trabajar luego. Yo afortunadamente trabajo en una institución donde el 90%, y si no que me corrija mi compañero de profesión, el profesor López Yepes, el 90% de los que entran a estudiar lo toman como primera opción, ¿sí?, esos estudios. Y eso es importante porque luego el planteamiento que tú les quieras hacer es mucho más dinámico y más fácil, y para ellos también comprenderlo. No me quiero ir por el otro lado, voy a contestar la pregunta, ¿sí? Pero eso además en determinados lugares se les exige una formación complementaria muy alta, es decir, hay una nota para entrar que realmente deben superar, y eso nos permite a nosotros trabajar de distinta manera. Con respecto a las unidades de información, bueno, yo creo que a los alumnos, en nuestro caso, se les ayuda a encontrar, a usar y a manejar la información, y me quiero detener un momento en estos tres conceptos. Encontrarla, porque luego en otra pregunta tengo algunos datos que para mí me resultan mareantes. Usarla es no la información que accedo fundamentalmente en determinadas redes sociales, no la información a la que accedo es la que tiene más valor, y en ese sentido yo trabajo con mis alumnos mucho, al menos obligatoriamente, el ejercicio de visitar las bibliotecas y los centros de documentación. Seguimos pensando que todo está en el Internet cuando realmente todavía nos falta mucho por hacer este tipo de cosas. Y luego manejar la información. Manejar es de todo lo que yo tengo, qué es lo que realmente tiene valor. Y soy capaz de asumir, interpretar, que luego también hablaré de ese concepto, esa información. Fíjense que todos estos conceptos, quien los manejan bien son los bibliotecólogos, ¿sí? Si realmente cuando hablamos de la educación estamos manejando estos conceptos, yo creo que los resultados tienen que ser buenos. Otra cosa importante, aquí en las notas tenía la motivación, las habilidades, el conocimiento y sobre todo convencer, ser capaces de convencer a los que estudian bibliotecología de que su profesión, tiene un valor. Aquí lo comentaron también, luego en otras preguntas pondré ejemplos. Y si no funciona este sistema, hay otro que empleamos en la Universidad Española, y es a los que han acabado la prepa convencerles de alguna forma en reuniones y encuentros de que los bibliotecarios sí que tienen una formación importante en su vida y que van a tener un hueco de trabajo profesional y laboral que les va a favorecer. Hasta aquí. Gracias, doctor. Dices algo que es bien importante, que es que atraemos a los jóvenes para formarlos en el uso y manejo de la información, que ahí el papel de la información es de suma relevancia. ¿Qué pasa en Costa Rica, maestra Carla? ¿Cuál es el papel de la información en la educación bibliotecológica? Sí, está bien. Gracias, doctora. Bueno, definitivamente, antes de especificar el caso de Costa Rica y qué es lo que tal vez está haciendo, la información es imprescindible, juega un papel imprescindible en la educación bibliotecológica. Partiendo que el concepto es muy amplio, que es todo aquello que nos llega y que nos puede servir para generar conocimiento, que es también el objeto de estudio de la bibliotecología, y que además se ve es un eje transversal cuando formamos los planes de estudio y cuando empezamos a capacitar a los profesionales de la información. Esto se va a ver materializado definitivamente en el uso que hagamos y específicamente en actividades relacionadas a la gestión. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no me referiría al caso de Costa Rica porque imagino que es un caso también que es muy general para todos los bibliotecólogos que nos estamos desempeñando profesionalmente. A nivel de gestión, y hemos visto desde la investigación que hemos realizado, que empleadores y tantos profesionales están demandando, como se decía, se abordó en la mesa anterior, ciertas competencias y habilidades, que precisamente por esta abundancia de información y por esta cantidad de medios a través que nos llega y todo lo que tenemos que gestionar, están demandando una adecuada gestión, que significa y se traduce en adquirir nuevas competencias y nuevas habilidades. Nuevas competencias y habilidades que van a estar determinadas por el campo laboral en donde nos estemos desempeñando.
No ubiquémonos directamente en lo que son bibliotecas, unidades de información especializadas o centros de documentación. Vayamos un poco más allá, porque también existe un mercado emergente y ha sido demostrado por los estudios que hemos venido realizando. Entonces, por acá va la información, está intrínseca también en esas competencias, y hay un campo de competencia específicamente, que es el campo de competencia en el que la información está mediando en varias áreas de organización. Vemos lo que es la organización de la información, ahí media, todo lo que es como es el análisis documental de la información, las tecnologías de la información y la comunicación, cómo a partir de estas podemos generar nueva información, nuevas estrategias para brindar un acceso democrático de la información. Gracias, maestra. Doctor Juan Miguel, bajo este tenor, que en donde tenemos como objeto de estudio de nuestra disciplina a la información, ¿qué pasa en la archivística en San Luis Potosí? Tenemos, ¿qué papel juega la información? ¿Es igual su objeto de estudio o tienen otros objetos de formación? Bueno, yo creo que lo que permea este estudio en relación a las ciencias de la información, pues justamente bibliotecología, archivología, documentación, es la información como ese objeto de estudio, que se traduce después en tratamientos específicos, particularmente pues en el caso de la bibliotecología, bueno, en el soporte tradicional común como son los libros. Pero bueno, si entendiéramos el documento como una generalidad para estas tres disciplinas, bueno, pues entenderíamos que se puede trabajar los libros, el documento de archivo, los mapas, los planos, todos los materiales especiales. Y realmente yo creo que el impacto que tiene pues es el contenido, ¿no? El contenido de la información a la que le estamos dando ese valor agregado. Lo que sí va cambiando dentro de la educación, tanto bibliotecológica como archivológica, pues son las formas de acceso, este tipo de formatos, los tipos de usuario, ¿no? Y bajo esta premisa, pues entonces la educación tiene que irse modificando a través de los tiempos, ¿verdad? Si anteriormente se trabajaba el libro, se trabajaban las fichas catalográficas, bueno, pues ahora con la tecnología, bueno, está evolucionando esa idea de la información, pero a través de otras formas de acceso, como les decía, otro tipo de formatos electrónicos, digitales y tipos de usuario. En el caso de la archivística, bueno, pues, actualmente pues se está manejando mucho la idea del gobierno digital, ¿verdad? Y se está aplicando en muchas dependencias ya, y bueno, la tendencia es hacia eso. Finalmente, lo que nosotros construimos ahora son sistemas de administración de contenidos, ¿verdad? Contenidos con valor, pues respaldados en esta información. Creo que en el caso pues de la archivística pues está teniendo un auge importante por todas estas cuestiones de las leyes de transparencia, del acceso, y que bueno, soportado con la misma tecnología, ¿no? Entonces creo que finalmente hay una convergencia entre estas disciplinas como parte de ese objeto de estudio que también nosotros manejamos, ¿verdad? Sí, gracias, doctor Castillo. Y bueno, aquí nos surgen una serie de preguntas, ¿verdad?, de dudas, como toda mesa de debate, porque de verdad habría que ver de qué forma hemos abordado a la información como objeto de estudio, y si realmente es ese nuestro objeto de estudio en el cual debamos de formar a los estudiantes, o es, como decían en la mesa anterior, las bibliotecas, los archivos, los sistemas de información, creando diferentes especialidades. Desde su perspectiva, doctor Garduño, de investigación en educación a distancia, ¿usted qué opina respecto a esta situación? Bien, quisiera en principio mencionar a dos grandes pensadores, que es Castells, que prácticamente ha trabajado mucho la importancia de la información en las sociedades, ya sea para efectos netamente ciudadanos o específicamente educativos. En ese tenor también la doctora Perales tiene un trabajo muy riguroso
muy interesante respecto a esta temática de la información. En este sentido, prácticamente coincido con ambos en que también el doctor Gallardo, trayendo prácticamente otro importante profesionista de nuestro campo disciplinar, asume también que la información y muchos otros interesantísimos e importantes profesionistas, que la información es el objeto de estudio de nuestra disciplina. Y en este caso yo entendería que no solamente de la disciplina bibliotecológica, sino también de la archivística. Es decir, tenemos un objeto de estudio muy congruente, muy específico, muy concreto, con tratamientos que en su momento se le dan en forma específica, atendiendo a la particularidad de la información. Usted mencionaba documento. Yo en este caso agregaría objetos de aprendizaje, que es lo que prácticamente se está presentando mucho y es una tendencia muy específica de la educación a distancia o de las modalidades no presenciales, etcétera. Por otra parte, estos objetos de aprendizaje están rompiendo prácticamente una serie de situaciones tradicionales del campo, de los campos tanto de las bibliotecas, de bibliotecología, como de la archivística o de la archivología. Es decir, nosotros estamos, por ejemplo, muy familiarizados en la descripción de materiales de mucha naturaleza, pero cuando nos enfrentamos prácticamente a describir objetos de aprendizaje, estos incluyen otros datos de suma importancia como pedagogías, como modelo, como a quién va dirigido y a qué edad, a qué nivel de preparación, etcétera. Y en este sentido, la información para la educación bibliotecológica o archivológica, por supuesto que es innegable la importancia que tiene. En este tenor solamente quisiera finalizar esta intervención mencionando que se ha dicho que existe mucha información en Internet. En este caso ya se habla más bien de la web 2.0. No obstante, ahí tenemos un reto sumamente importante, los docentes, ya sea de modalidades presenciales o de modalidades no convencionales. Es decir, cómo enseñamos a los alumnos a localizar esa información, cómo identificamos metodologías en términos de relevancia de la misma y cómo los enseñamos a recrear conocimiento a través de esa información. Solamente quisiera dejar hasta ahí mi intervención por el momento. Muy bien. Efectivamente ha habido cambios en cuanto a el registro de la información de un formato a otro. Sin embargo, bueno, en bibliotecología, en documentación, en archivología, contamos con toda una trayectoria histórica que pareciera no tener objeto de discusión. Sin embargo, lo estamos retomando por estos avances tecnológicos que pareciera ser que vienen a cambiar radicalmente nuestros nombres, nuestras licenciaturas, nuestras currículas, cuando seguimos teniendo como objeto de estudio, creo yo, me dirá el doctor Carlos Miguel, desde las tablillas de arcilla lo que hemos venido trabajando es la información que contienen esos soportes, no los soportes por sí mismos. Entonces, si estamos trabajando con información desde esas épocas remotas, bueno, ¿cuál es el perfil actual de nuestras licenciaturas? Y esto responde a qué nos dedicamos, ¿sí? Desde los documentalistas, los bibliotecólogos, los archivistas, ¿sí? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Cuál es el perfil de nuestro profesional en este momento, teniendo como
objeto de estudio y de ejercicio profesional la información. Doctor Carlos Miguel, por favor. Gracias, Lina. Bueno, yo creo que el perfil de lo que es al alumno que debemos de... Sí. Sí, vale, perfecto. Yo distinguiría para eso lo que es la formación, por así decir, de grado con la que es la formación de posgrado. Creo que tiene que haber ahí... Tiene que haber ahí por así decir, una clara diferenciación, cosa que hasta ahora yo creo que es algo en lo que debemos de trabajar más, ¿no? Desde luego yo creo que el enfoque que se debe dar desde el grado debe ser un enfoque amplio, en el sentido de que el alumno sea capaz de poder trabajar en distintos espacios de trabajo. Porque es verdad que hasta ahora, hasta la sociedad de la información, por así decir, los profesionales estaban muy ligados a los espacios que antes hablábamos, una biblioteca, un centro de documentación, un archivo. Ahora no, o sea, se puede desarrollar esas funciones ya en distintos espacios. Entonces, claro, yo creo que esa concepción la debemos de tener, ¿no? De tener, por así decir, una apertura de acción, pero sin olvidar efectivamente lo que es el eje central de nuestro trabajo, que estoy de acuerdo contigo, Lina, que es precisamente pues esa preservación y representación del conocimiento y esa mediación en lo que es la recuperación de ese conocimiento. Yo creo, esto no es un debate nuevo, de hecho ya las escuelas de biblioteconomía americanas pues cerraron entre el año 81 y 94, cerraron más de 50 centros y ahora han abierto, han vuelto a abrir en todo un fenómeno nuevo que es el fenómeno de las e-schools. Pero yo creo que ese nuevo modelo es válido, pero es válido para los posgrados, no para el grado. Creo que tenemos que tener en cuenta, yo estoy por la convergencia de nuestras disciplinas. Yo creo que somos una profesión de profesiones, es un término que a mí me gusta mucho asumirlo, porque es verdad que yo sigo pensando que tenemos unos ejes centrales, desde luego, muy, muy importantes. Entonces, yo considero que, por así decir, un grado convergente con una perspectiva amplia, sin olvidar, digamos, los ejes centrales, pues sigue siendo válido, y luego las especializaciones que luego podemos abordar, pues desde luego se pueden abordar desde el posgrado. Gracias. Doctora Cabral, ¿qué opinas como profesora de la licenciatura y de la maestría en este sentido? Bueno, yo en relación a ello estaría muy de acuerdo con lo que se ha mencionado con respecto al perfil, que los cambios tecnológicos y toda la explosión de la información que se está generando hoy en día requiere de profesionales pues más activos, que se estén formando continuamente, o sea, que no terminen una formación y ya se queden hasta ahí, sino ya viendo el perfil de estos profesionales que deben de estar en relación a las habilidades intelectuales específicas de la disciplina, también tener una serie de competencias didácticas, que a veces esto lo perdemos. Y bueno, sabemos que el bibliotecólogo se desempeña muchas veces en bibliotecas académicas, bibliotecas universitarias o en la docencia, donde esta competencia es fundamental. También las cuestiones de identidad, que ya se estuvo viendo en la mesa anterior, y un aspecto que creo a veces se deja o se pasa por alto, es lo de los valores, lo de la ética, que debe de estar dentro del perfil y dentro de todas las currículas de nuestra profesión. Sin embargo, muchas veces se deja pasar por alto esta habilidad o este conocimiento en relación a los valores. También vemos que básicamente, si estamos hablando del manejo de la información y la selección, también debemos de tener presentes que deben de tener ellos la
la parte de la concientización de la preservación de la información, dado que se está perdiendo muchísima información en la web o independientemente en muchos tipos de materiales que se dan ahora, por ejemplo, audios, videos que se están dando como un objeto de aprendizaje y que a veces no se resguardan. Entonces, todo este tipo de información, simplemente la información oral, que es un medio de transmisión de la información, la historia oral se está perdiendo. ¿Por qué? Porque nuestros egresados no le dan importancia a esta parte y creo que tampoco en las escuelas se ve dentro de las currículas. Entonces, bueno, yo sería o haría hincapié en que este perfil que acabo de mencionar, además de algunas cosas que hemos identificado y que nos dice que están dentro de las exigencias del mercado, que tienen que ver con los conocimientos en tecnología, el liderazgo, el realizar una serie de proyectos. Bueno, esto quedaría dentro del perfil, pero yo lo sumo también lo de los valores. Gracias. Retomo algunas de tus ideas, doctora, no solamente lo de los valores, sino el trabajo de información en general, de tecnologías y demás. Y vinculándolo con la mesa anterior, ¿verdad? Indiscutiblemente que tienen relación las dos mesas. En cuanto a que estamos formando gente, bibliotecólogos generalistas, ¿sí? Documentalistas generalistas, pero por otro lado, y que debiésemos, y ahí planteo la pregunta, formar a gente por especialidad, pero por otro lado tenemos que nuestro objeto de estudio, ¿sí?, es la información. Ya quedamos de acuerdo, por lo menos todos los que estamos aquí, ¿sí? Ya después nos dirán los asistentes si están de acuerdo o no. Pero entonces quiero que nos responda la maestra Carla, el doctor Juan Miguel, ¿sí?, si estamos enseñando desde nuestra perspectiva a los estudiantes a hacer gestión de la información, a desarrollarse en sistemas de información, al desarrollo de bibliotecas y colecciones digitales, impresas y demás. O sea, si nuestro perfil responde a esa parte de objeto de estudio de información, o si seguimos formando en bibliotecas públicas, académicas, escolares, nacionales, que bueno, pudieran tener su relevancia o tienen su relevancia y su impacto, por supuesto, en nuestra profesión. A eso nos dedicamos, sí, pero ahorita con este desarrollo de información y repensando que el objeto de estudio es nuestro ejercicio profesional y nuestro objeto de investigación, bueno, ¿qué está pasando con las escuelas? Maestra Carla y doctor Juan Miguel. Gracias, Lina. Bueno, de acuerdo a nuestra experiencia, nosotros partimos de planes de estudio, programas o currículum, no sé cómo, ¿verdad? El término es variado para referirse. Nosotros somos una carrera, bueno, que se ha acreditado, ya está con la reacreditación, y que nos ha permitido esto y que nos exige tener un acercamiento con el sector laboral. A partir de esto, ¿qué es lo que surge? Surgen nuevas necesidades, nuevas demandas de este sector y por supuesto el profesional ya egresado, no el que se está formando. ¿Qué partimos nosotros en nuestro currículum? Tenemos por supuesto un tronco común, están materias dirigidas a la parte de la organización, los procesos básicos, servicios, pero también manejamos la especialidad. Si vemos, por ejemplo, que está la especialidad de tecnologías de la información y la comunicación, la gestión de información dentro de cada una de estas áreas, el profesional puede seleccionar cuál área de especialización dentro de su mismo currículum va a elegir. No sin dejar de lado que quienes se vayan por el lado de tecnologías de la información van a estar ausentes algunas materias relacionadas con la parte de gestión, porque también se ve como parte, como un eje
en cada una de las materias. ¿Qué quiero decir con esto? En los contenidos de cada materia se ven aquellas temáticas necesarias para ellos poder gestionar servicios, productos relacionados con las tecnologías o servicios, productos que pueden ser relacionados con el mercadeo, con la educación. También tuvimos que incluimos una especialidad que más que especialidad, lo que para solventar una necesidad muy latente en Costa Rica que se dio, que fue cubrir el campo educativo. Existía cantidad de bibliotecas escolares que estaba cubierto el servicio por docentes que estaban reubicados, por un asunto de alergias, de enfermedad o lo que sea, y por un asunto también muy paradigmático de cómo nos visualizan las tareas que hacemos los bibliotecólogos, que los mandaban a la biblioteca, era la mejor solución. Entonces, a partir de acá se abrió un plan de estudios, bueno, que como nombre recibió bibliotecología pedagógica, puede ser muy discutido, fue muy discutido en su momento también por muchos docentes, pero que vino a cubrir esa necesidad. Y ya teniendo un tronco común, que fue la parte bibliotecológica, lo que hicimos fue una carrera compartida con la Facultad de Educación y formar a los profesionales en la parte pedagógica. Entonces ya teníamos profesionales que se están graduando, pues sacan un grado de bachillerato posterior a la licenciatura, pero ya con énfasis muy específicos, tecnologías de la información, gestión de la información y ahora la parte pedagógica. De esta manera pues hemos venido solventando este tipo de necesidades. Tenemos bibliotecólogos, profesionales egresados muy bien ubicados ya y dimos la lucha y están muy ubicados pues en el sector educativo, y ya abrimos este espacio para que este espacio sea en realidad ocupado por profesionales en bibliotecología. Entonces, de esta manera hemos ido abordando esas necesidades. Y también de qué otra forma, cada campo, cada sector de trabajo demanda ciertas competencias y habilidades, como lo vemos ahora. Entonces, ¿cómo hemos ido abordando? Quienes no van a llevar ya un currículum porque su mismo trabajo no se lo permite, porque ya tienen pues un conocimiento básico, vasto con otras áreas, pues trabajamos con un plan de formación continua. Claro. Y damos seguimiento de esta forma a esas necesidades que son muy latentes y empezamos a cubrir pues estas demandas del sector laboral. Gracias, maestra. Doctor Castillo, por favor. Bueno, pues en relación a este perfil, yo creo que medianamente estamos cumpliendo. Y no es porque los planes de estudio que desarrollamos no estén bien, porque siempre los hacemos con la idea de que sean acordes, sean de alguna manera respondan a esas necesidades, ¿verdad? Pero sin embargo yo veo que estamos desfasados, ¿verdad? Siempre estamos desfasados a lo que el mercado laboral a veces demanda con lo que nosotros proyectamos en un currículum. Y eso pasa porque no siempre podemos modificar tan rápido, ¿verdad? O sea, necesitamos hacer estudios de mercado, necesitamos evaluar el impacto de ese profesionista, qué ha hecho, qué ha desarrollado, cómo lo ha hecho, y regresar nuevamente a modificar ese plan de estudios, ¿no? Y obviamente los perfiles van teniendo impactos, ¿verdad? Porque bueno, necesitamos recabar información para ir modificando no el objeto de estudio, sino las formas de enseñar, pues o a través de la tecnología, a través de nuevas normativas, nuevas disposiciones, ese objeto de estudio. Yo pienso que para hablar de este perfil de licenciatura o pregrado del bibliotecólogo y documentalista, bueno, pues sí se tiene que tener dimensiones o cortes muy específicos desde los posgrados hacia abajo, ¿verdad? Y creo que eso nos permite delimitar parte de ese conocimiento, ¿no? Irlo bajando, irlo segmentando y decir, bueno, qué cosas en un momento dado pueden ser más prácticas que otras y en qué nivel se tendrían que dar, aunque queda claro que el posgrado tiende más a toda esta cuestión de investigación, pero bueno, por lo menos sí saber a qué dimensión se tiene que dar. Todos queremos que entonces el perfil de nuestros profesionistas pues sean emprendedores, innovadores, líderes, con una amplia adaptabilidad. Y yo creo que lo que llega a salvar mucho de estos perfiles o del currículum
es la medida de que nosotros logramos que ese profesionista se adapte, ¿verdad? Logre desarrollar habilidades nuevas y competencias nuevas. Que bueno, esto para mí es una situación que bueno impacta también en el profesorado, ¿verdad? Porque nuevamente no es un ciclo y tenemos que volver a construir, ¿no? Claro, gracias. Bien, habla usted de algo que es muy importante, ¿sí? Los posgrados. ¿Qué pasa con la educación en maestría y doctorado en bibliotecología, documentación e información? ¿Qué sucede en España, por ejemplo, respecto a la formación de maestros y doctores? ¿Hacia dónde se dirige ese perfil? ¿Qué quieren formar? Cualquiera de los dos, doctor Carlos Miguel en principio, y ahorita les comento por qué. Sí. Bueno, por favor, nos interesa. Lamentablemente la verdad es que con el tema de los posgrados pues las ideas no se tienen nada claras, por lo menos es un poco la percepción que uno tiene cuando lee o consulta los distintos programas que se ofrecen en España, ¿no? En primer lugar porque bueno, la duración es solamente de un año, ahora mismo el grado son 4 años, el posgrado es solamente de un año, y hay pues percepciones distintas, desde universidades que han sacado posgrados muy específicos en áreas de trabajo muy concretas, pues, por ejemplo el sector editorial, en lo que puede ser bibliotecas digitales, a posgrados como por ejemplo el caso de España, que es con una percepción muy amplia, ¿no? Yo creo que por eso decía antes que es algo que tenemos todavía una asignatura pendiente, ¿no? Establecer muy bien, pues por así decir, esa diferenciación entre lo que puede ser el grado y el posgrado, porque está claro que no podemos, ya se ha comentado aquí, no podemos enseñarlo todo. Entonces la oportunidad de poder hacer contenidos novedosos va a ser sobre todo en esos posgrados, ¿no? Tenemos que ser capaces de crear posgrados ahora mismo muy innovadores y sobre todo muy diversificados. O sea, no podemos estar dando todos el mismo posgrado. Entonces, claro, para eso es clave pues que haya una misión de objetos de objetos de estudios, que haya una coordinación muy clara entre las distintas universidades para poder ofrecer planes de estudios que puedan ser claramente diversificados. Sin embargo, ustedes tienen una maestría en documentación e información, ¿no? Sí, programas existen. Sí. Existen, ya digo, creo que son en torno a los 9 o 10 programas ahora mismo que hay de maestría. En España también es verdad que se diferencia muy bien aquellas maestrías que tienen que tener un perfil profesionalizante y las que tienen que tener un carácter investigador. Ok, a eso íbamos, claro. Hacia los perfiles que tienen, ¿no? ¿Para qué tienen esa maestría y doctorado? ¿Qué fines persiguen estos programas? Sí, pues habría pues dos fines. Uno, en el caso del profesionalizante, es de llegar a espacios especializados a los que no se es capaz de llegar con el grado por su carácter genérico, y luego el otro objetivo, que sería más de formar a cuadros investigadores que puedan ser en un futuro también docentes en el ámbito universitario. Muy bien, doctor. Agradezco mucho la participación del doctor Carlos Miguel Artigas, quien por cuestiones de compromisos con el posgrado se va a tener que retirar de esta mesa. Continuamos los demás y les pido un fuerte aplauso para el doctor, por favor. Ya discutiremos con él. Muy bien, pues entonces continuando en esta tónica, doctor Juan Carlos, de favor. Bueno, yo voy a ser un poco materialista. Digo que en muchos de los posgrados que con los que estamos trabajando en las universidades en España, me parecen que tienen más de sacar dinero que de formar realmente a profesionales. Yo huyo de aquella formación de posgrado que es
ampliar lo que dimos en el grado, o algunas cuestiones que ya di en el grado las vuelvo a ver aquí un poco ampliadas, o como yo comento con algunos compañeros, eso resulta que no lo di en el grado para guardarlo para el posgrado. No, en serio, hay que crear, realmente hay que trabajar en perfiles que sean profesionales y que den una amplia oportunidad al alumno. Y lo digo porque si no, las universidades particulares, las universidades privadas, son las que se meten en ese campo y al final realmente son las que consiguen que esos buenos puestos de trabajo estén copados por ellos, ¿no? Y puedo levantar más la voz si tuviera más fuerza, y diría que soy un partidario defensor de la universidad pública, cierto, pero cuando hacemos cosas no tan buenas, pues también hay que decirlas. Entonces, yo abogo porque exista un posgrado de calidad, lo dije antes, incluso en nuestra área, que los formadores cumplan al menos una serie de requisitos que tienen que ver fundamentalmente con el manejo de la información, con el estudio, con el análisis, pero que estén en un nivel por encima de. Fundamentalmente me interesan conceptos que al alumno le motiven, pero también que le actualicen, porque realmente estamos trabajando 4 años, como decía el profesor Tejada, en un grado y apenas se ven conceptos actualizados o novedosos. Se espera que de los posgrados realmente aporten una visión diferente ya, no esa que te van explicando cada día cuando estás en el grado. Y creo que todo eso se tiene que traducir luego en un trabajo excepcional de una tesis doctoral, que es realmente el momento en el que hacemos una investigación más seria, rigurosa y profunda, ¿no? Y entonces yo creo que maestrías se deben crear, pero maestrías que tengan un sustento en el ámbito social. Y si me permiten, simplemente decía que era eso un poco egoísta, porque realmente al final lo que necesitamos es que los docentes que están en nivel de posgrado tengan un compromiso mayor. Lo mismo que necesitamos también que la gente que llega al primer semestre, los docentes se impliquen de manera espectacular. Les tenemos que convencer que han elegido la mejor profesión, porque si no, en el segundo semestre ya hay un rezago importante. En el ámbito del posgrado necesitamos a nuestros mejores docentes, porque es el paso previo al desarrollo profesional. ¿Sí? Gracias, doctor. Doctor Garduño, en ese sentido usted también tiene una triple experiencia, porque ha tomado usted la maestría en bibliotecología en la UNAM, ¿sí? Ha sido es tutor de este posgrado, ¿sí? Tiene usted un doctorado por la Universidad Complutense en España, tiene esa doble experiencia, y además ha tomado a la educación bibliotecológica como objeto de estudio. En este sentido, ¿usted qué opina respecto a estos posgrados de bibliotecología? Bien, en principio me referiré al de la Universidad Complutense de Madrid, del cual soy egresado, y en este sentido sí quiero resaltar el hecho de que el tutor es indispensable y verdaderamente irreemplazable para justamente generar una investigación a profundidad y que además aporte conocimiento. En ese sentido, yo me siento muy satisfecho como ex alumno del doctorado de esta Universidad Complutense de Madrid, porque logré prácticamente crecer mucho en cierta medida a partir de la discusión que hacía con colegas de la propia universidad, con discusiones a veces extremadamente álgidas con mi tutor, que ya conocemos la personalidad de este tutor, etcétera, y realmente me condujo justamente al objeto de investigación en el que estoy prácticamente aún inserto, es decir, la educación a distancia. A través de las discusiones con colegas, con mi tutor, etcétera,
me fui prácticamente enamorando de esta modalidad. Una modalidad que todavía no tiene una generalidad de aceptación ni de creencia. Pero yo sigo en la misma tesitura. Yo sí creo en esta modalidad como otra posibilidad de llegar a mayor población, digamos, que está requiriendo de preparación y que no puede acudir a las aulas. En segundo término, pero no menos importante, es la experiencia que me dio la gran oportunidad de estar en la coordinación del posgrado en bibliotecología. Bien, sin embargo, también quisiera referirme un tanto a la licenciatura. Recordemos que la licenciatura, bueno, pues prácticamente prepara en lo general a los alumnos para ejercer o para licenciarlos y ejercer esa profesión. No puede generar prácticamente especialistas a través de la licenciatura. Me da la impresión que en ninguna de esas licenciaturas podría generar especialistas, pero sí cumplir con lo establecido en las reglamentaciones universitarias, que es licenciar a los chicos para que ejerzan esa profesión en lo general. Posteriormente, la maestría. Pues la maestría es de profundización. Justamente lo que decía aquí mi colega es que, bueno, no nos guardemos algo para enseñar en la maestría, sino más bien analizar qué vamos a profundizar en esa maestría. En esa maestría tendrán que salir gentes mucho más reflexivas, mucho más conclusivas, mucho más asertivas en cierta medida cuando ya se inserten en el ejercicio profesional. Y me parece que nuestra maestría está cumpliendo muy satisfactoriamente esta posibilidad. Por otra parte, el doctorado, pues el doctorado es eminentemente de investigación. A partir de ello, bueno, pues tendremos reglamentos muy fuertes, muy contundentes en el sentido de que las investigaciones que se generen a nivel doctoral tienen que aportar conocimiento a la disciplina. Es decir, ese conocimiento que de alguna forma vaya articulando mucho más el cuerpo de conocimientos de nuestra disciplina. En ese tenor, me parece que vamos bien, vamos bien. No obstante, sí quisiera resaltar, tanto para la licenciatura, la maestría y el doctorado quizá no, porque es eminentemente de investigación, pero sí para la licenciatura y la maestría. Hay una tendencia que seguramente todos los que estamos aquí y los que nos están prácticamente escuchando aquí y sintonizando, nos hemos percatado de que hay una tendencia hacia el currículum flexible. Es decir, evidentemente tienes mucha razón cuando mencionas que el conocimiento, sobre todo tecnológico, avanza de manera desorbitada, de manera acelerada, etcétera, y no hay forma de incorporar cierto conocimiento ni a la licenciatura ni a la maestría como debe de ser. No obstante, esta tendencia del currículum flexible no espera justamente a tener un estudio prácticamente como el que tú mencionabas, tan fuerte, que evidentemente se requiere tiempo y que de ello prácticamente la doctora Escalona tiene mucha experiencia. Este currículum flexible está insinuando en cierta medida también que se analice en lo general lo que hace falta en la sociedad, en las sociedades, donde prácticamente se van a insertar nuestros egresados. En ese sentido, ya varias licenciaturas y maestrías han optado por este currículum flexible que de facto se analiza de manera genérica lo que está requiriendo el mercado laboral, que ya se han mencionado varios nichos de trabajo interesantes,
Otro de nicho interesante que me parece que no se ha mencionado es el que los chicos se dedican a su propio negocio de información. Bueno, pues también es sumamente válido y tenemos ejemplos ya de egresados con mucho éxito al respecto, claro, que tienen su propia empresa. En este sentido, el Lina creo que vamos bien, no obstante podríamos ir mejor. Claro, toda investigación y todo plan de estudios sí, es sujeto a mejorar, ¿no? En este sentido, por supuesto que educación a distancia es sumamente importante. Creo que el rector, nuestro rector en la universidad ha puesto mucha atención en ello, es parte de su plan de desarrollo, el impulsar esta educación a distancia, porque de verdad es mucho más incluyente, llegando a todas partes del mundo, ¿no? Sin embargo, también tiene sus propios problemas que tenemos que investigar, ¿no? No solamente en la educación de sistema presencial, sino también hay que trabajar mucho en investigación en educación a distancia. Habrá también que recordar que los planes de estudio deben responder necesariamente a requerimientos sociales, ¿sí? Están insertos en un ámbito social que tiene cambios, que tiene requerimientos y que debemos responder a ellos. Y habrá discusión si realmente hay que responder al mercado o no. Eso también es cuestionable. En este sentido, y vinculándolo con la formación de maestros y doctores, que decíamos que es en dos líneas, para profundizar en el ejercicio profesional o para investigación. ¿Qué opinas en este sentido, doctora Brenda? ¿Cuál es el perfil de nuestra posgrado en bibliotecología y qué deberíamos de formar? Bueno, básicamente vemos por un lado lo que está y lo que nos gustaría como estuviera. De hecho, ahora que se estuvo viendo lo de la modalidad a distancia, las modificaciones, se trataba de ver qué tanto en una modalidad a distancia se tendría que hacer la distinción entre que fueran los proyectos que se llevan ahí a cabo realmente de investigación o fueran de especialización o profesionalizantes. Sin embargo, se llegaba a una discusión que realmente no se podría estar formando en un mismo nivel dos tipos de profesionales diferentes, ¿no? Entonces, ahí se dejó la parte de darle énfasis a la parte de investigación. Yo creo que algo que también, aunque ya se mencionó esta importancia del posgrado para la parte de investigación, yo creo que también no nada más es para la realización de proyectos, sino de generar nuevos conocimientos y poderlos difundir. Yo creo que dentro de la sociedad hace falta que muchos de los aspectos que se están generando en nuestra disciplina pues se difundan a un nivel más de la sociedad, porque por lo mismo estamos viendo que la identidad y el impacto que tiene nuestra profesión a veces no se da en su totalidad, y mucho de ello se debe también a que no damos a conocer lo que estamos haciendo o el impacto que pudiera tener nuestra disciplina, sobre todo desde la parte de educación, desde la parte de los proyectos que tanto se están aplicando para mejorar la calidad de vida, como podría ser en alguna institución educativa, otro tipo de institución. Y yo creo que aquí en la parte de los posgrados podríamos hacer mucho para impactar dentro de la sociedad, ya sea en el acceso a la información, como se mencionó, en generar nuevas políticas, también en la vinculación que se puede tener desde la parte de estos egresados en una serie de lugares estratégicos para hacer un cambio real dentro de la sociedad. Gracias. Adelante, Juan. Bueno, yo en ese sentido añadiría
que los posgrados han de tener un vínculo más estrecho con el mundo de la empresa. Muchas veces caminamos por separado, es decir, la universidad va por un lado, la empresa por otro, y no nos estamos dando cuenta que el mercado nos exige determinadas cosas. Así como decía el doctor Garduño antes, bueno, pues nuestra licenciatura sabemos cuál es el objetivo básico y fundamental. En los posgrados habría que escuchar de alguna manera qué demanda el mercado y hacer verdaderos profesionistas de ese mercado. Y no nos rasguemos las vestiduras por eso, porque si no, al final lo que estamos es caminando por un lado equivocado, porque la sociedad va por un lado y los estudios van por otro. Entonces, ni las parcelas son de la universidad, y aquí tenemos todo el saber, ni las empresas están equivocadas. Y yo creo que es en los posgrados donde realmente tiene que haber una implicación mayor en ese sentido. Y, por supuesto, yo apuesto por lo social y porque se tenga en cuenta, sobre todo en nuestra profesión, en la bibliotecología. Claro. Doctor Castillo. Bueno, Es que este se oye más y el otro no. Bueno, alguna precisión voy a hacer en el campo de la archivística, ¿verdad? Si bien es cierto que la bibliotecología ha desarrollado un corpus teórico y ha generado posgrados, y por lo menos en el IBI es un ejemplo de donde están desarrollando los posgrados, en el ámbito de la archivística todavía hace falta mucho trabajo por hacer. Incluso en España, las salidas que tienen de los másters no son en primer nivel, que serían como las licenciaturas que tenemos aquí, son en segundo nivel y son para profundizar o especializar más bien a la gente que puede estudiar una carrera en historia, en antropología y que se quiere dedicar a la parte archivística, entonces hace un máster, ¿verdad?, para complementar esa formación. Sin embargo, aquí en México pues están las escuelas que imparten la archivística en el país, pero que todavía no desarrollan posgrados, ¿no? Todavía no se desarrolla esa parte de posgrado, que está haciendo mucha falta, aunque el IBI pues está dando salidas o respondiendo de alguna forma a estas necesidades en la rama archivística. Bueno, esa es una de las primeras apreciaciones. Y en el caso del profesor que se requeriría, ¿verdad?, para seguir formando estos cuadros a nivel posgrado, creo que pues nos estamos convirtiendo en migrantes de la información, en migrantes de los contextos, ¿verdad? Porque bueno, no era lo mismo lo que habíamos aprendido un profesor, cuando hacemos un cambio al plan de estudios, no nada más es ponerle el nombre y contenidos que se vean bonitos, ¿no? Es formar a la persona que los va a dar, porque tiene que aprender a darlos, ¿no? Es como decía el doctor Garduño, bueno, pues a lo mejor él desconocía de toda esta cuestión de la educación virtual y pues tuvo que aprender ahora a desarrollar el objeto de aprendizaje, que es muy importante porque bueno, se tiene que estructurar, darle un sentido, organizarlo y ver el impacto que va a tener en los estudiantes, ¿no? Igual como si estuviera de forma presencial, y eso es muy complicado. Entonces esa adaptabilidad también del profesor es, creo que muy importante en estos niveles para poder seguir avanzando, ¿verdad?, y respondiendo tanto a lo que la empresa requiera, como a nivel licenciatura, a nivel de darle pues el licenciamiento para que pueda desarrollar alguna profesión de forma pues general, ¿verdad? Creo que por ahí, bueno, tendríamos que trabajar pues en los profesorados, en los cuadros, porque muchas veces los cuadros tienen que renovarse, ¿verdad? También tiene que haber gente nueva que esté respondiendo, y en la medida de que los posgrados crecen, pues tendrían que crecer sus cuadros también con las líneas nuevas, ¿no?, que se tendrían que estar trabajando. Gracias, doctor. Bueno, en la mesa se han señalado diferentes características de la educación bibliotecológica, diferentes aspectos, diferentes finalidades bajo un mismo objeto de estudio, ¿sí?
Hemos analizado, por ejemplo, las cuestiones docentes, las de planes de estudio, que hay problemas en las diferentes áreas, ¿sí?, que componen la educación bibliotecológica. Ahora veamos a la educación como nuestro objeto de investigación, ¿sí?, no como la realidad que hemos vivido todos y que hemos experimentado todos. Como objeto de estudio, ¿ustedes cómo han vinculado este trabajo docente, este trabajo en la educación bibliotecológica con la investigación en educación bibliotecológica? ¿Alguien quiere responder? Esa vinculación, ¿sí?, disciplinaria, esa vinculación disciplinaria. ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? Si no es necesaria, nos despedimos ahorita de todos. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo lo han logrado ustedes como investigadores? Bueno, por favor. Qué dama eres, muchas gracias. Bien, respecto a la educación bibliotecológica y por supuesto también la de documentación, la archivología o archivonomía, etcétera, pues se ha evidenciado a través de mucho tiempo que requiere de la inter y la multidisciplina. Con relación a esta incorporación ha habido una discusión muy interesante en la Comisión de Asuntos de Trabajo Académico del Consejo Universitario, y se analizaba que, por lo menos, y eso me da la impresión de que se generaliza, en la Universidad Nacional Autónoma de México no existe una disciplina específica que sea autosuficiente. Por ello requiere de la interdisciplina, de la multidisciplina y, ¿por qué no?, de la transdisciplina. Con relación a el objeto de investigación que yo estoy haciendo, pues sería muy, quedaría sumamente cojo el trabajo investigativo si no acudo a la educación virtual, por ejemplo, a la educación en línea, y analizo los elementos convergentes. Es decir, ahí hay todo un trabajo teórico sumamente importante. Evidentemente también tengo que acudir a la pedagogía, es decir, qué pedagogías están incidiendo en la educación a distancia, que por supuesto también pueden ser pedagogías para modalidades presenciales, naturalmente. Sin embargo, en educación a distancia sí se requiere también de una pedagogía que sea, interactiva a través, evidentemente, de tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, adquiere un matiz muy especial este campo pedagógico, este campo didáctico, porque además la comunicación en escenarios virtuales de aprendizaje tiene sus particularidades. En ese sentido, el docente o el tutor, como quiera llamársele, requiere de conocimientos previos para incidir con esta posibilidad de comunicación en escenarios virtuales. Estoy insinuando, naturalmente, que yo he tenido que acudir también a especialistas en comunicación. Aparte de pedagogos, he tenido que incidir también con psicólogos educativos que tienen un margen de conocimiento verdaderamente interesante y que enriquece naturalmente al menos esta modalidad, y no dudaría que también puede enriquecer la presencial. Por otra parte,
tecnologías de la información y la comunicación es ineludible. Es decir, todo lo que es diseñadores de aulas virtuales, programadores de interfaces, diseñadores gráficos también se requieren, por supuesto también especialistas en contenido educativo, que para ello naturalmente en este caso los bibliotecólogos o los archivistas fungiríamos como especialistas en contenidos, pero acudiendo también a otro conocimiento que fortalezca justamente esos contenidos. Bien, por otra parte, mencionaba hace un momento, estas modalidades no convencionales se enfrentan ahora a una tendencia de los objetos de aprendizaje, pero además al acceso abierto. En ese sentido, se concatenan otros especialistas, porque además los objetos de aprendizaje requieren de acudir a estándares educativos, que lo está haciendo una empresa, no empresa, sino más bien, yo diría que una entidad, por no llamarla empresa, porque luego empresa la relacionamos con aspectos financieros, una entidad que se dedica exclusivamente a estudiar el aprendizaje en escenarios virtuales. En este tenor ha generado estándares educativos que en su momento inciden en la construcción o el desarrollo de objetos de aprendizaje y naturalmente en su organización en bibliotecas digitales, en repositorios, y de ahí, por supuesto, ya prácticamente ustedes se darán cuenta de las distintas disciplinas que tienen que concurrir a esta modalidad. Claro. Claro, usted habla de algo muy importante que teníamos como punto final, ¿sí? La importancia de la interdisciplina en nuestro campo de investigación, ¿sí? Evidentemente la educación bibliotecológica, ¿sí?, se desarrolla una serie de trabajos de investigación que dependiendo del mismo, ¿sí?, es con quienes vamos a interactuar, ¿sí? Doctor Juan Carlos, por favor. Sí, bueno, yo creo que el mundo ha pasado por dos etapas que son al menos cíclicas y que se van repitiendo constantemente, que podrían responder a esto de la interdisciplinariedad. Hubo un tiempo en que los saberes eran multidisciplinares, allá por los siglos XIII, XIV, tenías que saber de todo, eras al mismo tiempo físico, filósofo y no sé cuántas cosas. Luego hemos pasado a la especialización, eres el que más sabe de esto, pero no sabes nada del mundo, con lo cual realmente no te sirve para nada, ¿no? Ahora tendemos hacia la especialización, precisamente a saber ser el number one de todo eso. Yo creo que eso es un craso error. En los tiempos presentes la especialización no conduce a nada, me parece a mí, ¿no? Pero creo que en el entorno de la formación se requiere una interdisciplinariedad. Y en el caso de la bibliotecología y la documentación son disciplinas que profesionalmente inciden en ellas, muchas, y por lo tanto la formación tiene que reflejar esa manera de ser. En concreto les diría, si un bibliotecario y un documentalista maneja todo tipo de información, lo correcto y lo justo sería, entiendo yo, que tuviera una formación interdisciplinar. Y además, porque la bibliotecología, la documentación, son ciencias que sirven a otras ciencias. Por cierto, esta frase no es mía, es de uno de mis maestros, que está aquí, el profesor López Yepes, que la utilizo siempre con mis alumnos, para que entiendan el concepto de para qué sirve la bibliotecología, para qué sirve la documentación. Son ciencias que dan servicio a otras ciencias, porque manejamos la información que necesitan otras ciencias. De hecho, en los nuevos planes de estudio, cuando llegó Bolonia, intentamos de alguna forma que nuestra disciplina estuviera al menos con 2 o 3 créditos en cualquiera de las otras materias, para demostrar que éramos capaces de investigar, de hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos poner puertas en el campo, tenemos que dar servicios a todos. Por lo tanto, eso se tiene que reflejar también en la interdisciplinariedad, pero ojo, sin olvidarnos de lo que somos, claro, ni de la formación básica que tenemos, claro, y que nos van a dar.
¿cierto? No demos un salto en el vacío, defendamos en primer lugar lo que estamos haciendo y lo que queremos ser, y luego, por supuesto, abrirse a otras ciencias, porque en el siglo XXI dependemos de otras ciencias, y el que se quede en el camino solo se perderá. Sí, hablabas de la parte de formación, sin embargo, yo insistiría en este último momento, en estos últimos minutos, de que me dijeran la importancia de la interdisciplina en la investigación archivística y bibliotecológica, por favor. Bueno, pues yo creo que es uno de los perfiles que buscamos justamente en las personas que estamos formando, ¿verdad? Investigación, por favor. En la investigación, ¿no? En la investigación. Entonces, bueno, estamos persiguiendo, bueno, que sean gente que tenga perfiles, en este caso interdisciplinarios, que conozcan también de otras disciplinas, que sepan, lo he repetido varias veces, adaptarse justamente a otras especialidades, a otras áreas. Y bueno, y esto tiene mucho que ver, y también creo que representa otros riesgos, que bueno, no nomás es decir interdisciplina y se escuche bonito. Estamos en una parte donde, bueno, todas las profesiones están, digamos que en una guerra por permanecer, por subsistir, y tienen que usar la interdisciplina para poderse mantener. Claro, en el caso de la bibliotecología, con su objeto de estudio, con sus estudios que se han desarrollado, con la investigación que ha creado, pues bueno, es lo que le da cierta solidez. Sin embargo, también estamos expuestos a que otras disciplinas pues quieran aprender de esto, ¿no? Y tomen parte de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que también hay riesgos que obviamente tenemos que asumir, y que de alguna manera el profesionista tiene que tener, que en la investigación tenemos que asumir que tenemos que ampliar nuestra interdisciplina, nuestros conocimientos, para poder sobrevivir, ¿no? Y subsistir ante estos cambios, ¿no? Obviamente es la misma adaptabilidad del profesor en un aula, la misma adaptabilidad del alumno ante el perfil que queremos y ante el plan curricular que queremos diseñar. Y bueno, pues finalmente creo que en el ámbito de la archivística, pues siempre hemos recurrido a la interdisciplina, porque para los estudios en archivística pues requerimos de la paleografía, de la diplomática, de la legislación, de infinidad de áreas, para poder entender el contexto de nuestro objeto de estudio trasladado al documento archivístico, ¿no? Gracias, doctor Castillo. Adelante, doctora. Bueno, yo en relación, centrándome en la pregunta que era en la parte de investigación, yo creo que para los proyectos de investigación dentro de nuestra disciplina, tendríamos que consultar a expertos, si es que así lo requerimos para nuestro proyecto, y que para que quede mejor sustentado. Sin embargo, yo creo que la noción o el panorama que nosotros tenemos de la disciplina pues incluye todos los conocimientos que debemos de conocer del área, por lo cual yo al ver la definición de lo que era interdisciplina, vi que era la relación entre diferentes disciplinas, pero con una relación previa a ciertos aspectos en los que se iban a vincular, por lo cual yo creo que en una investigación, sobre todo, podemos consultar de cada una de las diferentes disciplinas, pero siempre aplicándolos a nuestra disciplina. No podemos perdernos a veces por una especialización de un experto, que puede ser un historiador o X experto, y que bueno, él quiera hablarnos de nuestra disciplina, pero desde su disciplina. Yo a veces pienso que en ese aspecto se pierde a veces la visión que nosotros como expertos del área podríamos tener. Claro, gracias, doctora. Maestra Carla. Bien, gracias. Desde el enfoque social de la bibliotecología, definitivamente ha estado abierta siempre a la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, quizá debido a la capacidad del cuerpo teórico de conocimientos, a su componente teórico práctico
y a la complejidad y carácter del objeto de estudio. Ejemplos específicos tenemos muchos, definitivamente, pero desde el abordaje de la investigación y que hemos venido realizando con respecto al carácter transdisciplinario de la disciplina, partimos del análisis de la realidad y del mercado de trabajo profesional. Los niveles de complejidad que han adquirido en cuanto a los nuevos sujetos de estudio, el trabajo profesional, que caracterizan ese fenómeno definitivamente interdisciplinario y transdisciplinario, han abordado el núcleo básico de las disciplinas que lo estudian y que hemos venido analizando, así como también el de las bibliotecas universitarias, el de las bibliotecas escolares, especializadas o cualquier otro ámbito laboral del profesional. Instituciones y organizaciones que tradicionalmente pues se han venido identificando con este fenómeno. Es así como hemos podido pues abordar, pero no solamente abordar y ver las necesidades de esto, sino que nosotros mismos con nuestra investigación hemos tenido que buscar la interdisciplinariedad y no la hemos hecho solamente los bibliotecólogos, sino que hemos tenido que acudir a otras disciplinas para poder realizar y abordar definitivamente de manera fidedigna. Claro, quiero referirme a que efectivamente hemos visto como grupo de investigación que el trabajo interdisciplinario es de suma importancia y que las universidades, las disciplinas, los escritos nos dan pauta para ello, ¿sí? Es decir, podemos acudir desde los expertos de otras disciplinas en otras instituciones especializadas hasta el documento plasmado en libro digital o impreso, hecho por expertos del área. Así cuando analizamos planes y programas de estudio, pues nos vamos a documentos pedagógicos que nos guíen de alguna manera en el análisis, la interpretación y la propuesta o en estudios de mercado, que también recientemente hemos tenido nuestro seminario de investigación en este ámbito. Bueno, se han visto teóricos de mercado de trabajo que dan la pauta para la vinculación educación superior mercado, etcétera. Entonces, el trabajo interdisciplinario es indispensable para el desarrollo de investigación de todo tipo y en nuestro caso, en educación bibliotecológica, hemos tenido muy presente esto, que nos facilita el trabajo de investigación y ver todos los perfiles disciplinares un comentario final muy breve para concluir, doctor Garduño, que ya se nos vino el tiempo encima. ¿Sí? ¿Tan rápido? Bueno. Ya se nos fue el tiempo y demos paso al Bien. Auditorio. Esto significa que es un tema apasionante. Solamente quiero hacer un referente, ya que me adelanté un poquito. Se nota mucho la colaboración inter y multidisciplinaria en esto que se ha dado en los observatorios prácticamente en varias áreas del conocimiento. Y en este sentido concurren varios especialistas en distintas disciplinas para analizar uno o varios objetos de estudio. En este sentido, esta colaboración, vuelvo a repetir, se está haciendo sumamente visible, no solamente en la forma presencial, sino también a través de los observatorios. Se me ocurre en este instante mencionar uno de los en el que estoy participando, que es el Observatorio de Internacionalización de la Educación. Y en este sentido trato de colaborar respecto a diversas reflexiones con la internacionalización de nuestro campo disciplinar. Y seguramente ustedes también están haciendo este tipo de ejercicios tan necesarios. Así es, muchas gracias. Bueno, vean que realmente están muy... No, simplemente para como si fuera un resumen, a modo de resumen. Muy bien. Yo me preguntaría, ¿asustados? Pues no estamos asustados, pero sí algo preocupados como docentes para elegir las mejores opciones para nuestros alumnos, ¿no? Y en este sentido hemos de esforzarnos cada día más
y que ellos perciban que nosotros también estamos implicados para ser buenos bibliotecólogos, buenos documentalistas y buenos archivistas. ¿Sí? Era eso. Gracias. Bien. Doctor Castillo, ¿quiere cerrar? Brenda y démosle un minuto a cada quien para el cierre. Claro, bueno, pues creo que la temática es muy importante. Los estudios que o el trabajo que se ha hecho en el seminario sobre el mercado laboral nos da luces precisamente para poder interpretar un poquito por dónde vamos en la parte educativa, en la parte de la educación bibliotecológica, en mi caso archivística y en documentación, y nos da algunos elementos para poder darnos cuenta de que se requiere mucho trabajo más, tenemos que seguir trabajando porque bueno, pues nos está rebasando completamente muchos de estos elementos que hemos discutido aquí. Y bueno, creo que dentro de la misma interdisciplina que hablábamos, bueno, también el trabajar en redes de investigación, el colaborar en este tipo de espacios, es lo que de alguna manera nos permea para poder seguir construyendo las disciplinas, ¿no? Claro, gracias. Doctora Brenda. Bueno, yo retomando también mucho de lo que se ha comentado aquí, me gustaría concluir diciendo que yo creo los grupos de trabajo, sobre todo de investigación, nos permite, además de generar nuevos conocimientos, también el poder intercambiar lo que se está viviendo en cada uno de los países, por ejemplo, o en cada una de las realidades, por ejemplo, lo que sería la disciplina, viéndola desde el punto de vista documentalista o desde el punto de vista archivística, y podemos llegar a ciertas tendencias o a generar conocimiento que pueda desarrollar en cierta forma una aportación a la disciplina, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante estos grupos, también el retomar algunos elementos de otras disciplinas, porque como se mencionó, ya no estamos estamos delimitando tanto nuestra disciplina, sino incursionan aspectos de la tecnología, de diversos temas, ¿no? Entonces yo creo que debemos tomar en cuenta todos estos elementos. Gracias. Gracias. Bueno, para cerrar, yo creo que el trabajo que hemos venido haciendo ha estado rodeado de interdisciplinaridad. Así. Y además de eso, la investigación y los resultados que hemos obtenido, pues nos han demostrado que asumir ese reto no solamente es del profesional, del estudiante, sino también de los docentes. Tenemos un reto nosotros como docentes, como dinamizadores corresponsables de generar este proceso de transformación. Tenemos que asumir ese compromiso con la responsabilidad que demandan los cambios sociales, pero además también con la oportunidad que nos dan estos cambios sociales de posicionar cada vez más esta profesión y de abrirnos otros espacios en diferentes sectores que no sean los que tradicionalmente nos hemos desempeñado. Muchas gracias, damos las gracias a nuestros panelistas, justo a tiempo, terminamos y damos paso, por favor, a una o dos preguntas para que se vayan a comer, ¿verdad? Muy bien, doctora Downs. Doctora Vallejo. Bueno, yo hasta ahora sí estoy muy convencida de que la información es el objeto de estudio de muchas disciplinas, no solo de la bibliotecología y de la archivología. Claro. Como el periodismo, por ejemplo, o como la labor editorial ahora, es decir, se comparte la información, y a mí me hace acordar mucho al ADN, porque el ADN también es algo que está muy de moda, y resulta que la diferencia entre el chango y el hombre es muy poquita, ¿no?, en la información. Entonces, así es. Yo diría que el enfoque es lo que hace diferente desde cómo se estudia la información. Entonces, es el modo, es el enfoque de cómo se estudia. Y un poco quería platicar mi experiencia. Yo trabajé 5 años en el gobierno, en una biblioteca
de una dependencia oficial. Y yo tenía que hacer labores de bibliotecaria y también de archivista. Entonces, ¿cómo si yo estoy estudiando tengo que tener elementos de las dos cosas para poder trabajar en una biblioteca del ámbito oficial? Entonces, lo mismo pasa con las bibliotecas públicas. Ya está cambiando demasiado el panorama como para que nos restringamos a nosotros mismos con un solo enfoque. Entonces creo que, y además han cambiado las cosas también, porque desde el año 78, que se publicó el libro de Ciencias del Texto de Van Dijk, como que ahí tuvimos, él lo hizo desde una perspectiva totalmente interdisciplinaria, y ahí se enfoca en la información como uno de los ámbitos de estudio en todas las ciencias sociales, es decir, todas las ciencias sociales al fin y al cabo tienen que estudiar el texto. Gracias por su comentario, maestra, qué bueno que está convencida de que es nuestro objeto de estudio, y desde luego hay muchas profesiones que comparten objeto de estudio, ¿no? El ser humano, por ejemplo, es objeto de estudio del biólogo, del médico, del psicólogo. ¿Y qué es lo que diferencia? La forma en cómo abordan el objeto de estudio, que es justamente lo que nosotros estamos aquí analizando, ¿no? La educación bibliotecológica, teniendo como objeto de estudio la información, bueno, la forma en cómo la abordamos es ahí el punto. Doctora Ruth. Muchas gracias. En las diferentes presentaciones han hecho referencia al desarrollo profesional y se asume que el profesional quiere ese desarrollo profesional. Lo digo porque en el resultado de mi investigación los profesionales dicen que con la formación que tienen para el trabajo que están haciendo es suficiente. Entonces, no quieren hacer desarrollo profesional, y creo que ese resultado no es exclusivo de mi investigación. Por eso, obviamente, se están haciendo planteamientos de la educación para que se desarrolle profesionalmente, y qué hacer cuando no se piensa realmente o el profesional no hace ese desarrollo profesional. Y la segunda, al referirse a los docentes, también yo les preguntaba cuáles eran, digamos, en el proceso de identidad profesional, cuáles eran esos factores que habían sido negativos para adquirir la identidad profesional de los bibliotecólogos, y todos hablaron de la metodología de los docentes, no tanto de sus conocimientos, sino de las metodologías de enseñanza de sus docentes. Quisiera saber, más allá de la formación en el área, ¿qué se ha pensado frente a estas metodologías de enseñanza? Porque es evidente que los que estamos ejerciendo la docencia en el campo de la bibliotecología somos del área de la bibliotecología, pero no tenemos ni estrategias didácticas ni una metodología de enseñanza bien hecha. ¿Alguno de ustedes quiere contestar? Bueno, yo haciendo referencia a lo que sería la identidad, yo no lo vería más que nada, básicamente en las estrategias que utilizan al transmitir los conocimientos. Yo lo vería más que nada en el ejemplo que da el propio docente. ¿Por qué? Porque si el mismo grupo ve la manera en que imparte la clase, los valores que él sigue dentro de su vida diaria o de su actividad docente, yo creo que de esa manera vemos o podemos tener la identidad mejor que con ciertas estrategias. Yo veo las estrategias docentes como para obtener el conocimiento de una mejor manera y más rápida, no tanto para la identidad. Y lo hemos visto también en la serie de investigaciones que tenemos, cuando les preguntamos a los estudiantes, ellos nos dicen que bueno, sí
tienen los conocimientos, pero que son el núcleo básico, o sea, de organización, catalogación, selección, todo lo que es manejo y recuperación de la información. Sin embargo, otros tipos de conocimientos o habilidades, como mencioné anteriormente, que era el liderazgo, los conocimientos en tecnología y otros tipos de conocimientos, pues sí carecían. Ellos solicitaban, de hecho, en uno de los estudios, que hubiera más prácticas para que ellos supieran o pudieran llevar a cabo de una mejor manera los conocimientos que obtenían. Gracias. Bien, mi estimada Ruth, yo creo que el desarrollo profesional, más que quererlo, se necesita. Porque no es que yo quiero muchas cosas y no quiero un montón de cosas, pero sí las necesito y las requiero para poder desempeñarme idóneamente en mi puesto de trabajo. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Sobre todo, hay una responsabilidad muy grande en las escuelas de bibliotecología, evidentemente, y los procesos de evaluación, pues, y quienes estamos en eso, que no sea una necesidad nada más o un compromiso que asumen quienes se han decidido someterse a procesos de evaluación o acreditación, porque ahora está más dado que mejor hagamos evaluación para mejoramiento continuo, para no comprometernos ni asumir la carga laboral y el gran trabajo y compromisos que se asumen con esto. Entonces, estas evidencias que se adquieren por los estudios de mercado o por el seguimiento que se da al sector laboral, pues nos permiten a nosotros como profesionales, como educadores o como personas que dirigimos una escuela de bibliotecología, obtener los insumos para ofrecer aquellas diferentes alternativas que contribuyan a ese desarrollo profesional que se necesita. Ahora, con respecto a la identidad profesional no se adquiere con una estrategia metodológica. Yo como docente puedo tener muchas estrategias metodológicas y puedo motivar e incentivar un mejor aprendizaje o obtención de conocimientos de los estudiantes. Pero la identidad laboral se adquiere profesional a lo largo de todo ese proceso de educación ya como un valor y sobre todo ya cuando se está en el trabajo, en el campo laboral. Entonces es algo que yo tengo que tenerlo, no solamente la identidad profesional, sino la identidad con mi lugar de trabajo. Así es. Doctor Marcos, finalizamos. No es cierto, quiero contestarte a tu primera parte de la pregunta, no es cierto lo que propones y te voy a dar razones para convencerte. La primera es que si alguien se conforma y se queda en un sitio, el mundo lo arrollará y algún día más temprano que tarde se tendrá que ir. Porque todos sabemos, bueno, uno puede aprobar una posición en un determinado sitio y quedarse ahí eternamente, pero hoy en día, tal y como avanzan las cosas, no será la propia institución, sino el usuario, el que vaya a venir, y si no sigues, pues te arrollará. Y eso en las instituciones públicas. En una empresa privada, si realmente te crees que te vas a quedar ahí durante 6 meses, no, porque al año o a los 2 años te montan un curso de formación, y si no asistes, ya empiezan a desconfiar de ti. ¿Cierto? Entonces, me parece muy bien tu planteamiento social, pero la realidad del mercado creo que es otra, y puedo estar equivocado y lo discutimos luego si quieres. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una final, por favor. Dionisia. Muy buenas tardes, panel. Por favor, que sea muy concreta la pregunta. Felicidades por el esfuerzo que están haciendo para poder resolver el problema desde el punto del bibliotecológico. Hay que entender, reconocernos a nosotros mismos y reconocer a los otros profesionistas que nos van a ayudar a resolver un problema. Y esto es por una adaptabilidad, cómo socialmente desde nuestro colegio podemos aprender a adaptarnos y a conocer las bondades en trabajo en equipo. A ver, ¿quién quiere responder, por favor? Doctor Castillo. Bueno, yo creo que ahora, si hablábamos del perfil que queremos del profesionista, bueno, queremos que sea emprendedor, que es innovador, que sea, hay una palabra que se maneja mucho ahora, la incluyente, que tenga inclusión social. Si ese profesionista no lo sacamos a buscar, a relacionarse y adaptarse en otros contextos,
pues estamos generando una persona que va a estar ahí encerrada, que no va a poder convivir. Es decir, cualquiera de las disciplinas puede generar en comunidades específicas servicios que le van a servir y le van a ayudar. Entonces, bueno, no esperes que el trabajo te llegue a ti, tú también sal a buscarlo, ¿verdad? Sal y ábrete el espacio, adáptate y construye. Creo que esa es la cuestión. A mí me parece que esta cuestión de inclusión tiene que venir también del profesionista, ¿no? Así es. Así mismo. Gracias. Muy breve, el participante de atrás, por favor, si se presenta. Hola, me llamo Augusto, vengo de Chiapas. Muy bien. Bien, solo quería reforzar el comentario de buscar la personalidad o la identidad profesional, y es muy cierto. Yo estudié la licenciatura en la Facultad de Humanidades en la UNACH, en Chiapas, y sinceramente de mis profesores no puedo obtener mucha motivación, porque la mayoría de ellos no se dedicaban a un trabajo en bibliotecología o archivo, simplemente la docencia. Y nos pintaban el mundo de un color. Cuando salgo al área laboral, la vida laboral, me topé con una pared enorme. E incluso el sistema Millennium para bibliotecas lo vimos en hojas, ni siquiera en equipo de cómputo. Mis primeros 2 semestres, como yo ya estaba avanzado en computación, pues los pasé libre. Entonces esos 2 semestres no entré a clases porque me pasaron automáticamente con 10. Y entonces de mis maestros pues no tengo esa experiencia, salí, y sin embargo ahorita el trabajo en el que estoy fue un gran reto para mí y lo estoy cumpliendo. Ya llevo 3 años ahí. El trabajo, gracias a Dios, me brinda la oportunidad de salir a capacitarme, y esta es la segunda ocasión que vengo a IBI. Entonces creo que es necesario que uno sea quien busque obtener sus propias metas, porque en la escuela no te dan todas las bases que realmente necesitas. Por ejemplo, el trabajo en el que estoy, fui el último en ir a la entrevista. Ya habían ido 20 personas antes de mí, de la misma carrera, de la misma facultad, pero no les encontraban como ese feeling para el puesto. Entonces, creo que es la persona misma quien se va a buscar hasta dónde quiere llegar, qué es lo que quiere hacer, y realmente si quiere seguir en el ámbito de la bibliotecología, de la información. Gracias por tu comentario, nos fue muy útil. Muchas doctora. Doctor Ignacio Mantecón nos enseñaba. Espérate. El doctor Ignacio Mantecón nos decía en la licenciatura, la universidad les da el 40% de lo que necesitan en su actividad profesional. Ya es el 20. Sí, claro. Sí, también hay que buscar dentro de sí mismo esas motivaciones, claro. No solamente esperarlas de la institución, que nos deja tarea pendiente Ruth y nuestro compañero de Chiapas. Claro que sí tenemos que poner atención de ambos lados, ¿no? Es tanto compromiso de las instituciones como de personal, ¿sí? Bueno, pues agradecemos nuevamente a nuestros panelistas, un aplauso por favor para ellos.